presidencial. En general, este tipo de medidas antipáticas, los líderes las toman o con una autoridad muy grande, en alza, con un liderazgo muy fuerte, o exponiendo el miedo que generaría la alternativa. Bueno, en este caso, esta protesta generada en parte por la situación de Vicentín contamina la decisión, socava de alguna manera la autoridad presidencial, ha quedado como un presidente bastante debilitado paulatinamente, y apareció otro miedo que reemplazó al COVID o que por lo menos convive con él, que es el miedo económico. Estas imágenes que veíamos en Moreno, en Once, de los manteros saliendo a trabajar porque ya no entran ingresos, seguramente se van a ir incrementando en los próximos meses y en las próximas semanas. Esto desde ya tiene muy preocupado al peronismo, a la parte del Frente de Todos que acompañó y se sumó con ilusión al liderazgo de Alberto Fernández. Entre otros, Sergio Massa, por ejemplo. Son esos dirigentes que ahora están trabajando con mucha energía por el plan Perotti, que dicen, ojalá rogamos al cielo que el juez lo acepte. Porque acá, bueno, en el caso de Massa ni hablar porque sabe además perfectamente, y lo ha dicho en la intimidad, está en silencio Massa todavía, pero ha dicho, ojo porque el que va a tener que recabar los votos en diputados, si esto en lugar de intervención es expropiación, voy a ser yo. Y no está dispuesto a asumir ese rol, o por lo menos lo asumiría con un enorme disgusto. Estos dirigentes del PJ se agarran la cabeza porque además de un costo personal que pagarían en el caso de Massa, pero otros también que no quieren opinar al respecto, cuando lo llaman los periodistas de las radios, de la televisión, dicen prefiero no opinar al respecto, hay además un costo para el proyecto, para Alberto Fernández. Y otra cosa importante, si es cierto que la principal inquietud de Cristina Kirchner son sus causas judiciales, este socavamiento del liderazgo del presidente también a ella, en ese objetivo de mediano plazo, la perjudicaría. Porque en realidad Alberto Fernández, en esta fórmula del Frente de Todos, lo que vino supuestamente era a alivianar los rasgos negativos de Cristina Kirchner. Y ahora la situación Vicentín los exhibe como nunca y entonces genera rechazo, el rechazo que vimos el sábado. Ahora, se preguntan en el Frente de Todos, ¿por qué lo hace entonces la expresidenta? ¿Por qué acelera a fondo cuando la realidad sanitaria, económica, indicaría lo contrario, aplacarse? Bueno, hay quienes tienen una teoría interna, y es que ella, en el caso Vicentín, creyó ver una réplica de el Lázaro Báez, pero de Macri esta vez. Es decir, el caso ideal que equilibrara simbólicamente sus causas en la justicia, una empresa grande, con una filial offshore, con presunción de operaciones no registradas. Todo eso era una tentación muy grande para la expresidenta. Por supuesto, no siempre sale del todo bien, y en este caso no solo esmerila el liderazgo de quien es el presidente, sino que a la postre terminó uniendo a una oposición que venía también bastante disgregada. Arrancamos terapia de noticias con esta alerta. Daniel Santa Cruz. ¿Cómo estás, Pancho? Bueno, se conoció el parte diario del Ministerio de Salud respecto a los casos registrados en las últimas 24 horas. Son 2.146 los nuevos casos de coronavirus, los nuevos contagios registrados por el Ministerio de Salud en el día de hoy. De estos 2.146, estamos sacando la cuenta, alrededor de 2.000 se dieron entre Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, sobre todo vuelve a dar la nota a Provincia de Buenos Aires con muchos más contagios. Y 32 casos mortales, es decir, 2.146 casos y 32 muertes es el registro de este día lunes de junio. Vamos a saludar al ministro de la Ciudad, Fernán Quirós. ¿Qué tal, doctor Quirós? Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por atendernos. No, por favor. Esta cifra
nos tiene que preocupar o es lo que ustedes esperaban? Lo que nosotros estamos viendo es que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, como siempre comentamos, tenemos un número importante de casos que están en el rango venían estos días en el rango de los 800, y con un R que, si bien una aceleración, un aumento de los casos que si bien es relativamente pequeño, cuando vos le aplicás un aumento proporcional a un número tan grande, cada día el número de casos es mayor y es significativo, ¿no? Con lo cual, lo que nosotros estamos trabajando mucho es en toda la estrategia de supresión, de búsqueda de casos, de investigación epidemiológica, de rastreo y de testeo en el territorio, y tratar de disminuir rápidamente el avance, la contagiosidad o la cadena de contactos entre las personas en los barrios de la ciudad, ¿no? ¿Esto quiere decir que vamos a una cuarentena más estricta en los próximos días? Bueno, nosotros lo que decimos es el número de casos es importante y tenemos que ver muy bien estos días cómo evoluciona la aceleración de esos casos y cómo evolucionan las camas de terapia intensiva, que son los 3 elementos más importantes en ver qué es lo que tenemos que hacer, pero que al mismo tiempo, y eso lo veremos a lo largo de estos días y hasta el jueves o viernes estaremos mirándolo, y de acuerdo a eso le vamos a mostrar los datos a la ciudadanía como siempre hicimos y dijimos, y le vamos a proponer a la ciudadanía cuál es la mejor estrategia para esta etapa que tenemos por delante. Doctor Quirós, el viceministro de Salud de la provincia, el doctor Kreplak, dijo hoy que en el área metropolitana, o sea, conurbano y Ciudad de Buenos Aires, ya está ocupado el 60% de las camas de terapia intensiva. Preguntarle si esto es así y si este es un indicador negativo para las expectativas de no volver hacia atrás. Bueno, es muy importante diferenciar la forma en que expresamos cada uno de los datos de las camas de terapia, ¿no? La Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, publica, por un lado, las camas del subsector público, y ellas las divide, nosotros las dividimos entre subsector público dedicado al COVID, para lo cual hemos dedicado estas 400 camas que tenemos, y el subsector público dedicado a no COVID, que son unas 115 camas de terapia intensiva. En cambio, el subsector privado comunica todas las camas juntas, y en la provincia de Buenos Aires también todas las camas juntas, con lo cual hay que saber ver un poco ahí la diferencia. Nosotros en este momento, el día de hoy, tuvimos 173 camas ocupadas, lo cual hemos tenido un aumento en la última semana de más de 20 casos, lo cual es importante, y estamos monitoreando día a día cómo evoluciona esa curva. ¿Pero cómo le da la proyección? ¿Le da preocupante? Digamos, en la medida que cada día haya más casos, es decir, que todavía no hayamos podido cambiar esa tendencia de un aumento leve pero sostenido, si no logramos cambiar esa tendencia y empezar a disminuir los casos, naturalmente, paulatinamente se va a ir estresando cada vez más el sistema de salud. Nosotros lo que tenemos que lograr es con esta estrategia de testeo sistemático, de búsqueda proactiva que hemos llevado con el detectar, que en los barrios populares hemos demostrado que funciona, que tarda 3, 4, 5 o 6 semanas, pero en un momento empiezan a disminuir los casos. Estamos en la misma estrategia en el resto de la ciudad, empezamos algo así hace como 2 semanas, todavía nos quedan un par de semanas por delante, pero decididamente estamos apostando a poder cambiar la tendencia y que bajen los casos diarios, porque si los casos diarios no logramos disminuirlos, naturalmente las camas se van a ir ocupando una a una. Laura. Doctor, le quería preguntar cuáles son las características de estos casos, de los pacientes que hoy están contagiados de coronavirus. ¿Son casos leves? ¿Son casos preocupantes de internación, de terapia intensiva? ¿Cómo es la proporción en cuanto a la naturaleza, las características de los contagios? Bueno, eso es muy importante. Cuando uno observa y evalúa los casos que vienen espontáneamente, habitualmente esos casos son con más síntomas y por lo tanto requieren de más cuidado. Sí. Ahora, la mayoría de los casos que identificamos con esta búsqueda proactiva, casa por casa, puerta por puerta, con el detectar y el detectar móvil, por supuesto que la enorme proporción son casos leves o con pequeños síntomas. Por eso es que ellos naturalmente o espontáneamente no habían consultado. De manera que ahí hay también que diferenciar en la cantidad de casos diarios, digamos, lo que significan casos por la búsqueda proactiva de lo que es la evolución natural de la curva, ¿no? Es decir, que hay muchos casos, pero la mayoría son leves y no necesitan internación. ¿Sería así? Bueno, nosotros lo que hacemos es, como estrategia de supresión en la ciudad, es no los internamos en hospitales, pero los distanciamos de la sociedad y de la familia en los hoteles. Al día de hoy tenemos cerca de 2.800 camas de hotel ocupadas por pacientes leves que están distanciados, que no tienen prácticamente nada grave, les duele un poco la garganta o han hecho un poco de fiebre o han perdido el olfato o el gusto, pero que están en perfectas condiciones, pero de todas maneras los llevamos allí
porque lo que queremos cortar es la cadena de contagio. Justamente esa es la estrategia para lograr bajar este famoso R por debajo de 1. Doctor, ¿cuándo sería el momento en el cual habría que tomar la decisión si se vuelve para atrás o si seguimos como estamos? Bueno, eso va a depender mucho de cómo evolucionen los casos de esta semana, ¿no? De acá al viernes tendremos que mirarlo, pero decididamente, en este momento es muy difícil anticiparlo, pero si tuviéramos que en algún momento pedirle un esfuerzo mayor a la ciudadanía, por supuesto lo que apostamos y que esperamos que ocurra es que sea el último esfuerzo que le pidamos, de manera que a la salida de ese esfuerzo podamos ya tener una curva bien controlada. O sea, ¿sería la última vez que la prorrogan? No es un tema de prorrogar, me estoy refiriendo a que si tuviéramos que desandar alguna medida y pedir un esfuerzo mayor, que ese pedido de esfuerzo mayor sea lo más contenido que podamos en el tiempo y por sobre todas las cosas, después de ello empecemos a desandar la curva que tenemos en la ciudad. Doctor, los que han muerto hasta ahora, ¿es un paciente de qué edad más o menos? ¿Qué promedio en la capital? El promedio de edad de los fallecidos en la ciudad de Buenos Aires es 75 años. El 83% de los que han fallecido tienen más de 60 años. Ministro, cuando se habla de volver hacia atrás, hoy lo escuchábamos a los referentes de la gobernación bonaerense, hablan de fase 1, pero aparentemente la cuarentena en el área metropolitana está bastante quebrada. ¿Es realista plantear esa alternativa o en todo caso será retroceder con algún tipo de restricciones? Es que estás tocando justamente un punto medular en cómo tenemos que gestionar esta pandemia, ¿no? La pandemia, la propuesta de políticas la proponen los gobiernos, pero las pandemias las gestionan el comportamiento ciudadano y todos nosotros en el ambiente social. De manera que acá tenemos que mantener un vínculo, una relación entre lo que la ciudadanía está dispuesta y puede hacer y lo que los políticos y los gobiernos dictaminamos como normativa. Y esa tarea en cada semana de esta pandemia hay que entenderla bien, sentir bien el sentir de la sociedad y proponer las soluciones que la sociedad puede cumplir. Porque el peor escenario es perder esa vincularidad. Llevamos demasiado tiempo en cuarentena y naturalmente la gente va perdiendo la capacidad de cumplir la normativa. Así que ese es un punto esencial y que tenemos que trabajar día a día y sobre todo todos como ciudadanos reflexionar de qué esfuerzo podemos hacer cada uno y qué podemos aportar cada uno al cuidado colectivo, porque ahí es donde se juega verdaderamente el resultado de todas las medidas que estamos discutiendo. Francisco. Doctor, cuando se prolongó la cuarentena se lo hizo por primera vez por 3 semanas y se lo hizo con más flexibilizaciones que restricciones. ¿Por qué no se pudo prever que íbamos a llegar a la situación del pico o una situación más complicada, sobre todo teniendo en cuenta que estamos llegando a la temporada alta de las enfermedades respiratorias, que es fines de junio, principios de julio? Yo te diría, no es un tema de prever, porque nosotros tenemos, las proyecciones que tenemos están muy vinculadas a lo que está ocurriendo. Es un tema de lo que estábamos hablando recién, ¿no? Cómo trabajar como comunidad y como sociedad el cumplimiento de un conjunto de pautas luego de casi 100 días de estar cumpliéndolas, de tal modo de poder seguir sosteniéndolas. Digamos, no se trata solamente de la pandemia del COVID, sino se trata de la gestión de una sociedad que está con muchos días de esfuerzo, con mucho dolor económico, con muchas dificultades en la esfera de la salud mental, con muchas dificultades afectivas y que hay que dar respuesta a la integralidad de la salud de la gente y por lo tanto en cada semana ir buscando qué es lo que se puede hacer para poder darle respuesta a todas esas dimensiones y en qué momento hay que pedir un esfuerzo suplementario, pero lo más corto posible para poder pasar la parte más alta del pico, ¿no? ¿En la reunión se volvió a hablar del tema de los corredores, la de hoy? No estuve en la reunión, así que no lo sé, pero no digamos, no me parece que el tema de la gente que ha salido a hacer actividad física nocturna sea un tema que esté siendo significativo en la evolución de la pandemia. Pero para la provincia sí. La provincia dice... No, lo que la provincia ha observado, que hemos tenido un primer día con una foto que no ha sido buena y todos sabemos que eso fue así, pero rápidamente se corrigió. No es un tema tanto de la pandemia, sino del mensaje que nosotros le queremos dar a la ciudadanía, ¿no? Que todos tenemos que hacer un esfuerzo para cuidarnos. Ahí estuvo más el punto de diálogo. Doctor, una observación de datos de otros países y me lleva a una pregunta. Uno mira Italia, por ejemplo. Italia tenía 225.000 casos, 32.000 casos mortales, y en el momento que decide salir de la cuarentena y hacer una apertura,
estaban alrededor de entre 300 y 400 muertes por día. No quiero ser duro, porque una vida, un número, hablar de muertes en números siempre es ingrato. Pero con 20, 30 casos mortales por día, nosotros estamos pensando en volver a la fase 1. Y otros países como Italia, con miles de muertos y con cientos de miles de casos, salieron de la cuarentena. ¿Cuál es la explicación para el que no entiende por qué en un lado se toma esta decisión y en el otro no? Bueno, acá es muy importante explicar la temporalidad de los fenómenos, porque al que no está todo el día dedicado a esto, a lo mejor se le escapan estos detalles. Pero una cosa es la curva de los nuevos casos, es decir, la cantidad de casos nuevos que tenés en el día. Otra cosa es la curva de la cantidad de camas de terapia intensiva que tenés ocupada en un día. Y otra cosa es la cantidad de fallecidos del día. Y cada una de ellas tiene una temporalidad de 2 semanas entre una y otra. Vos lo que te ocurre es que un día tenés muchos casos, 2 semanas después esos casos llegan a ocupar los camas de terapia intensiva, luego de haber pasado por cama de internación general, y 2 semanas después el que tiene la desgracia de fallecer, fallece. Entonces vos podés estar viendo una curva de mortalidad ascendente, pero con una curva de nuevos casos descendente, es decir, este famoso R debajo de 1, es decir, que los nuevos casos son menos que los viejos casos. Vos podés empezar a liberar algunas actividades con un R debajo de 1. Todos los países del mundo han esperado tener un índice de contagiosidad R debajo de 1, es decir, que hoy un enfermo contagia en el futuro a menos de una persona para poder empezar a tomar las medidas de desandar de la cuarentena. Ese es el dato clave, entonces, el que hay que seguir. Efectivamente, la velocidad. Por eso es que nosotros siempre insistimos, tenemos muchos casos, lo cual significa cierto nivel de estrés del sistema de salud, pero tenemos un R en la Ciudad de Buenos Aires que está relativamente bajo, pero no debajo de 1. Y por eso todavía siempre decimos, lo peor está por venir, estamos preocupados y ocupándonos de ese tema porque el problema no está resuelto. ¿Cuánto es ese número? En la ciudad es 1.1 en los últimos días, sí, pero de todas maneras vuelvo a insistirte, 1.1 significa que 10 personas que hoy están enfermas, dentro de 5 días se transforman en 11. Ahora, cuando lo mirás en proporciones, un 10% más en 5 días. Entonces, si hoy tenés 800 personas, en 5 días tenés 900. Es un número muy importante porque la base sobre la cual multiplicás es muy alta. ¿Había bajado el fin de semana el índice de contagios? Bueno, en realidad hay un tema en los últimos días que no es fácil explicarle a la gente, pero es... ha habido cierto fenómeno de arrastre de día a día. Ha habido días que, debido a algunos temas operativos de acceso a algunos insumos que recién han llegado en el día de ayer, que hay algunos días que algunos resultados de un día se publicaron en el día subsiguiente. Si vos mirás la serie de los últimos 5 días de la ciudad, es muy irregular. Hay días de 700, 800, días de 500, y en realidad la realidad no es irregular, es más pareja, solo que ha habido problemas operativos que no se han mantenido la regularidad. Y hoy probablemente pase lo mismo. El fin de semana, el sábado, fue muy bajo. El domingo fue un número más real de lo que solemos tener, entre 700 y 800 en estos días. Y probablemente hoy esté un poquito más 1024, alto. Doctor, hoy en la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Bueno, ese número está compensando parte de lo que te estoy diciendo del día sábado, que realmente no fue tan bajo, sino que se arrastraron para el día de hoy. ¿Le preocupa? Recién veíamos imágenes de manteros en la estación 11. Hay gente, evidentemente, que no le queda otra que salir igual y violar la cuarentena. Es que esto es un poco todo lo que estamos hablando. Es decir, la esfera de la economía individual y sobre todo la informal, la esfera de la salud mental, la esfera de la necesidad de los niños, es decir, son todas cosas que todas pesan y no es un tema de la política pública que vos dispongas, es un tema de qué somos capaces de hacer como sociedad y como gobierno, el gobierno organizando lo que la sociedad es capaz de hacer y buscando un punto común de gente que está en un lado y está en otro, de la mirada de la problemática y de su capacidad de respuesta, y luego que todos seamos capaces de acompañar. Ese es el gran secreto de la gestión de la pandemia, cómo conducir a la enorme mayoría de la ciudadanía en los momentos donde se puede dar una oxigenación, como lo hicimos hace unas semanas, y en el momento que le vamos a tener que pedir un último esfuerzo para poder pasar la peor parte. Doctor, ¿no se sienten presionados en la Ciudad de Buenos Aires por la Nación y por la Provincia de Buenos Aires? Por declaraciones públicas, no sé lo que pasa en las reuniones que tienen, pero declaraciones públicas del área de salud de la provincia, el mismo gobernador, el propio presidente. ¿No se sienten presionados ustedes? Porque parece que todas las miradas están puestas en la ciudad, que no quiere retroceder de fase, y ellos sí. La verdad que no, presionado es una palabra que no tiene nada que ver con lo que nos pasa.
es demasiado doloroso el momento, la gente está haciendo un esfuerzo demasiado grande para que nosotros nos preocupemos por opiniones diversas. Yo te diría que en realidad todas las opiniones diversas lo que hacen es enriquecer nuestra mirada y las tomamos a todas para poderlas aplicar. Lo que nosotros siempre decimos a la ciudadanía, que es con quien nos tenemos que vincular en esta pandemia, es cada política que le propongamos, cada cosa que le digamos cada día, va a estar basada en los datos que estemos mirando y observando, y los datos van a ser lo más transparentes que podamos. Usando la Mientras metáfora... sigamos... Sí, perdón. Perdón. Usando la... No. Sí, adelante. No, solamente para cerrar, es muy importante esto, porque para que la ciudadanía pueda acompañarnos en las cosas que le propongamos, tiene que estar seguro que los datos que nosotros tenemos son fiables y transparentes, y tienen que confiar en que le estamos mostrando la realidad tal cual es, y por lo tanto nos tiene que poder acompañar, y esa es nuestra gestión cotidiana. Usando la metáfora del viceministro de Salud bonaerense, hasta septiembre, hasta mediados de septiembre, ¿compra o firma el empate? No me parece que nosotros tengamos que mirar más allá de 2 semanas de esta pandemia. Hay demasiada complejidad, demasiado dolor social, demasiadas dimensiones de las personas perdidas, restringidas o limitadas, como para hacer una proyección tan larga con poco grado de exactitud. Nosotros decimos, tenemos muchos casos y una velocidad de crecimiento de los casos. Si logramos cambiar esa tendencia, podremos sostener la situación actual, y eso lo vamos a ver a lo largo de toda esta semana. Si no logramos cambiar esta tendencia y seguimos con el crecimiento cotidiano, aunque sea pequeño, le vamos a tener que pedir a la ciudadanía un último esfuerzo y poder pasar esta última parte, y luego seguramente podremos ir desandando uno a uno las medidas. Doctor, siguiendo los datos día a día y semana a semana, ¿puede haber matices de aquí en adelante entre la decisión que tome la ciudad y la provincia de Buenos Aires? ¿Pueden tomar caminos diferentes o tiene que ser el mismo camino? No, matices siempre, no solamente que puede, sino que siempre va a haber, porque los territorios son diferentes y las realidades son diferentes. Lo que uno trabaja muchísimo en las reuniones de los gobiernos es articular la estrategia y las políticas grandes. Luego la implementación, de hecho es lo que ha ocurrido en todo este tiempo. Las implementaciones son diversas, el componente táctico es diverso. Lo que tiene que ser más o menos común es la estrategia, porque el AMBA es una integralidad social, urbana, con una vincularidad tanto en el aparato productivo como en la circulación de gente, que sería impensado no mirarlo estratégicamente de una manera común. Ministro, ¿me deja sumar unos instantes al doctor Rubinstein a la conversación? Sí, cómo no. ¿Qué tal, Rubinstein? Gracias por atendernos. Hola, Pancho, ¿cómo estás? Hola, Muchas Fernando. Quería preguntarle, ¿entramos demasiado pronto a la cuarentena y por eso estamos medio cansados? No, yo creo que entramos oportunamente a la cuarentena porque, digamos, en realidad justamente entramos en un momento en que la trayectoria de la epidemia tiene una curva muy modesta, con pocos casos, y me parece que eso fue una ventaja que nos permitió ganar tiempo crítico para preparar mejor al sistema de salud. Como recién comentaba el doctor Quirós, esto permitió aumentar significativamente, por ejemplo, las camas de terapia intensiva, los insumos, los respiradores, el reentrenamiento del personal, el equipamiento, etcétera, en la Ciudad de Buenos Aires, también en la provincia de Buenos Aires y en muchos distritos del país. Para mí el principal problema de la cuarentena, digamos, después de estos 3 meses, es que así como se preparó muy bien la respuesta hospitalaria, porque estábamos con un sistema de salud al límite, no tuvimos el mismo efecto en la preparación de la respuesta comunitaria, que tenía que ver con toda una estrategia activa de atención primaria para poder detectar rápidamente los casos, rastrear los contactos y bloquear los focos. Y esto en realidad no se hizo porque, digamos, el entrar a la cuarentena temprano también fue para compensar algunas imprevisiones que se habían tenido antes, por ejemplo, en lo que fue la falta de compra de reactivos, que siguió siendo el principal cuello de botella para emprender una estrategia mucho más amplia en la detección de casos. ¿Coincide, ministro, con esto? Sí, primero tengo que decir que honestamente estoy tratando de adivinarlo al doctor Rubinstein porque lo escucho muy mal. Pero si pude comprender bien lo que dijo... A ver si podemos mejorar el sonido. Sí, si pude comprender lo que dijo es decididamente, acá se trató inicialmente de contener la evolución rápida de la curva y de ganar tiempo para fortalecer la infraestructura, y luego nosotros llevamos ya 2 meses potenciando enormemente la capacidad de búsqueda activa y de testeo. De hecho, hemos logrado contener
la curva evolutiva del barrio 31, del barrio 1114, que están verdaderamente con una desandada muy crítica, muy acelerada de los casos, y luego hemos llevado ya a 7 barrios de la ciudad en la misma estrategia. Tenemos cerca de 1000 personas haciendo búsqueda activa, puerta a puerta, investigación epidemiológica, identificación de casos de contactos estrechos y convivientes, testeo de estos pacientes y distanciamiento posterior. Yo creo que decididamente esa cadena de esos 4 componentes que acabo de decir es esencial, y justamente en eso es lo que estamos trabajando intensamente, ¿no? Y lo de los reactivos tempranos, que era la otra parte que planteó. No escuché esa parte. No, digo, a ver, corríjame, Rubinstein, si lo digo bien, digamos. Llegamos un poco tarde con los reactivos. Bueno, digamos, yo diría que más allá de los reactivos, que es un tema que la Nación compró una cantidad y luego tuvo las dificultades del comercio internacional, que siempre son difíciles de conseguir, y a nosotros nos pasa algo parecido en la ciudad con cierta frecuencia. Yo diría, lo importante para mí fue la descentralización de los laboratorios y sobre todo la definición del caso sospechoso, que digamos que paulatinamente se fue sensibilizando. Yo creo que la estrategia fue importante hacerla y seguramente hacerla más rápido hubiera sido más fácil para hacer más testeos. Pero el tema de los reactivos es un tema muy complicado porque el mercado internacional es muy complejo, ¿no? Doctor Rubinstein, teniendo en cuenta, recién se lo preguntábamos al ministro Quirós, él es interlocutor del gobierno de la provincia y del gobierno nacional. Hoy usted tuvo una polémica, o mejor dicho, polemizaron con usted Luana Volnovich a través de Twitter. ¿Usted ve que hay una ofensiva por parte de la Casa Rosada y fundamentalmente de la gobernación bonaerense para que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires retroceda, o como dice Máximo Kirchner, que gestionan y hacen política? Yo solamente digo una cosa. La ciudad de Buenos Aires tiene, digamos, estadísticas claras, tiene métricas muy transparentes, y es cierto que en las últimas semanas comenzó una campaña muy proactiva para buscar focos, no solamente en los barrios de emergencia, lo cual es cierto también que la estrategia fue exitosa. De hecho, el R0 que mencionaba el doctor Quirós, entiendo yo, en muchos barrios de emergencia hoy está por debajo de 1, es decir, que es posible con una estrategia ampliada, detección temprana de casos y rastreo de contactos y aislamiento, lograr bajar el R0 y contener la epidemia, lo mismo que ahora están haciendo en otros barrios de la ciudad. Creo que se tiene que hacer en todo el área metropolitana de Buenos Aires, porque es la única manera de poder, si nosotros tenemos que retroceder, como recién mencionaba Fernán, y que es una posibilidad concreta si se empina la curva de casos y la ocupación de camas de terapia intensiva y de profesión y falta de profesionales o de respiradores, y la trayectoria se torna muy rápida, esto probablemente haya que hacerlo. Y es como decía Fernán también, es un enorme esfuerzo que hay que pedir a la gente que ya está muy cansada y que no da más. Entonces esto hay que complementarlo con una estrategia muchísimo mayor y mucho más ampliada de búsqueda de casos. Realmente equipos de trazadores en todo el AMBA para controlar de alguna manera la epidemia, sabiendo que dado que en este momento la forma más común de transmisión ya es la comunitaria, es mucho más difícil y mucho más complicado controlar esta epidemia. Laura. Doctor Quirós, quería preguntarle, usted recién decía que quizás si se mantiene en alza la evolución de los casos, de los contagios, sería necesario pedirle un último esfuerzo a la sociedad y quizás volver a lo más restrictivo de la cuarentena. Si fuese así, ¿por cuánto tiempo usted estima que podría ser volver a lo más restrictivo de la cuarentena si efectivamente esta evolución se mantiene en alza? Bueno, no me gustaría, digamos, dar un tiempo porque todavía ni siquiera sabemos si es necesario hacerlo o no, aunque es posible que eso ocurra, pero decididamente sería, de mi perspectiva, un tiempo relativamente corto, porque como bien decíamos hace un rato, digamos, teniendo un R muy cerca de 1 y habiendo pasado ya la curva epidémica en varios barrios populares, que son los barrios donde la contagiosidad es más difícil de contener. El doctor Rubinstein decía recién algo que es muy importante. Nosotros, el R del barrio 31 es de 0,6 y el R del barrio 1114 es de 0,9. Es decir, que estamos desandando las curvas en los barrios más grandes donde el riesgo de contagiosidad es más alto por el tema
de la pérdida de distanciamiento físico. Por lo tanto, no estamos tan lejos de la meta. Así que nosotros creemos que con un ciclo epidemiológico, que podrían ser 15 días, seguramente sería suficiente para reacomodar un poco la curva nuevamente y poder desandar esa contagiosidad que tanto hablamos, ¿no? Para ambos doctores, tomamos estrategias diferenciadas entre ciudad y nación. El esfuerzo sirve de poco, porque que se contenga acá y allá no se tenga la misma metodología para la detección de casos, para los seguimientos, para las búsquedas, puede hacer que el esfuerzo que se haga en un lado termine perjudicando a todo el conjunto del AMBA. Digo, ¿cómo congeniar estas distintas estrategias que hay en la contención del virus? Por eso yo insisto tanto, que hay unas cuestiones que son la estrategia general y la estrategia de supresión basada en el aprendizaje de la sociedad de cómo mantener el distanciamiento, del tapaboca y nariz, de las medidas de cuidado individual, del cuidado del transporte público, que no hemos hablado nada, pero es tan importante terminar de controlar el transporte público, sobre todo en los horarios pico, y la estrategia de la investigación epidemiológica de cada caso, la búsqueda de los contactos estrechos, el hisopado y el distanciamiento o aislamiento de las personas positivas, son todos un conjunto que definen la estrategia. Luego, en cada una de las jurisdicciones está la operatoria, la instrumentación de esa estrategia, la táctica, la forma de hacerlo, y ahí es muy importante que cada uno, de acuerdo a su territorio y su realidad, lo aplique de la mejor manera posible, ¿no? Doctor, esto para el Sí, ministro. si puedo, digamos... Sí, adelante. Sí, por favor. No, era solamente complementar lo que dijo el doctor Quirós, que además de las medidas que él propone, me parece muy importante que el Ministerio de Salud de la Nación tenga una estrategia realmente de rectoría a través del Plan Detectar, para que haya una armonía en las estrategias, digamos, de preparación comunitaria, tanto en la ciudad como en el conurbano, en todo el área metropolitana. Y realmente insisto con el alistar, preparar, alistar y largar al campo equipos de rastreadores, de trazadores que puedan rápidamente detectar los casos y aislar los contactos. Por supuesto que esto implica un recurso humano importante, porque estamos, para el número de casos que hoy estamos teniendo en el AMBA, probablemente se necesiten no menos de 4.000, 5.000 equipos, de 4 o 5 personas. Estamos hablando de un recurso humano importante, pero que de todos modos se puede llegar a armar con el recurso humano que hoy existe en atención primaria en todo el AMBA, más estudiantes de medicina o de enfermería o de carreras de la salud, que con mínima capacitación epidemiológica pueden llegar a hacer las entrevistas para definir de manera, yo diría, bastante detectivesca esta estrategia. Por supuesto, también ampliando la capacidad de testeo. Pero ese criterio no está unificado, doctor. Digo, por ahí se está haciendo en algunos lugares y en los distritos de la provincia no. Bueno, por eso digo que me parece que es muy importante aquí la acción del Ministerio de Salud de la Nación para poder coordinar, integrar, articular y armonizar ambas estrategias. Claro. Quirós, si pudieran, estamos aprendiendo todo sobre la marcha, ¿no? Y seguramente las autoridades también. Si tuvieran la posibilidad de volver a enero, ¿qué cambiaría de la estrategia y en qué acertó? Bueno, yo te diría, de esta enfermedad en enero no sabíamos nada, ¿no? Es muy difícil descontextualizar las políticas públicas porque, digamos, en enero no sabíamos nada de esta enfermedad ni del comportamiento de esta enfermedad, con lo cual me costaría, con el conocimiento que hoy tenemos de cómo es esta pandemia y cómo funciona esta enfermedad, ubicarme en aquel momento donde solamente se sabía que en China un animalito llamado pangolín había contagiado a unas personas con un coronavirus que había logrado mutar y infectar a las personas. De manera que me costaría llevar esta situación allá. Pero decididamente, digamos, el tema del tráfico internacional y el control del ingreso y el distanciamiento de toda persona que venía de afuera hubiera sido un componente que nosotros lo implementamos cuando empezó la repatriada de gente, pero seguramente lo hubiéramos implementado antes. Doctor Quirós, se está hablando con la provincia de Buenos Aires, ahora que se habla mucho del área metropolitana, de, en todo caso, si se satura en uno de los dos distritos las camas de terapia intensiva, de trasladar pacientes de provincia a ciudad o ciudad a provincia, e incluso del sistema público al privado o del privado al público.